No! Ya mucho se ha hablado de la leyenda sobre todas las copias de Mario 64 están personalizadas, y bien aquí, trata de que una IA adapta el juego a la forma de jugar de cada usuario, lo cual es llamado el Internal Plexus. Esta IA suele provocar el recuerdo de elementos que no estaban o no deberían estar en Mario 64 base. Aunque bien no es realmente así, el famoso hack de B3313 contiene esta leyenda de una forma muy buena, sumándole que incluye aspectos de la beta de SM64 y contenido descartado de este, ya que el título ya había sido traído a este canal de una forma muy vaga, se merece un video remake. El hack B3313 distorsiona nuestros recuerdos para transformar Mario 64 en algo más oscuro y misterioso. En papel puede sonar muy aburrido, pero en la práctica puede ser muy entretenido de probar, dándole libertad al jugador de tener su propia experiencia en el juego con mucha libertad. Incluye múltiples caminos que al menos que los conozcas te puedes llevar varias sorpresas. Bienvenido al mundo mágico de Mario. Si eres una persona aventurera, visita el castillo que está más adelante. El castillo es exclusivo de la serie, está conectado a diversos mundos, así que abre las puertas y lánzate a la aventura. Si siempre has soñado con volar, deberías probar el cañón que tienes a tu izquierda. ¿Insisto en que debes trepar los árboles? A pesar de que no cuenta una historia a través de los medios del diálogo y cinemáticas, su narrativa se inclina más a ser contada de forma silenciosa, la atmósfera y metanarrativa contando con distintas interpretaciones de lo que nos quiere relatar. Empezando por la principal que habla, como mencioné antes, de la IA que actúa como entidad que trata de recrear un recuerdo de un jugador pero de una manera imperfecta. También se puede considerar que Mario está atrapado en un purgatorio digital, ya que Mario se encuentra atrapado en un lugar infinito y sin escapatoria, más contando que el enemigo no es Bowser, sino más el mismo entorno del juego. B3313 comenzó como un proyecto pequeño, para luego crecer de forma inmediata. Su equipo detrás del juego es liderado por Agnostic, junto a colaboradores como Janek Zerortes y demás personas. La propuesta del hack en sí era crear un ROM, que significa que no tiene un final claro ni una estructura completamente lógica. Teniendo un crecimiento a través de las versiones, la 0.7, 0.9, y por último la 1.0, el mismo mapa se convirtió en uno más denso, empezando con unas cuantas habitaciones para más adelante convertirse en un hack con más de 450 estrellas, y un montonal de áreas interconectadas. El ROM hack se dio a conocer por la versión de la 0.9, en esta actualización creció el mapa tanto que, era muy posible perderse en el mismo. ¿Merece la pena siquiera intentar advertirte? Otra vez en las mismas. Veo a mi viejo amigo escapando de la realidad otra vez. ¿Sabes? A veces me preocupas mucho. A veces te tomas este juego demasiado en serio. ¿Estás bien? Sabes que siempre puedes apagarlo. Pero ambos sabemos que sigues atrapado dentro de tus propias paredes. ¿Verdad? Bueno, en mi experiencia con el juego es un tanto curiosa porque me ha pasado que yo siempre jugaba en la versión 0.7, hasta empezar a editar fue que probé la última actualización salida a fecha de este video, y el salto que hubo me dejó extrañado, y más por el sistema de horario, que es en resumidas cuentas que puede haber más eventos terroríficos a altas horas de noches, o eso entendí yo porque me pasó en un intento de grabar que no resultó porque se me crasheó el emulador.
En este intento al entrar al castillo me salió un nivel distorsionado a Bomb Fortress donde tenías una marca de tiempo que al llegar a cierto número te morías, pero se veía más sombría del nivel normal. También hubo la vez que me llevé un buen susto cuando me salieron las anguilas al entrar en una puerta, de verdad me tomó desprevenido. A pesar que dejé hace mucho el juego porque pensé que ya había recorrido todo, al revisitarlo encontré nuevos caminos, nuevos niveles y demás cosas. Déjame en paz. No quiero problemas. Solo estoy relajándome junto al fuego antes de que inundes este mundo monstruo. Es el ciclo de la vida. El misterio radica en la humedad o la sequía, pero ¿dónde se halla la solución? La ciudad acoge a los visitantes según la profundidad que ellos mismos traen consigo al llegar. ¿A los aldeanos no les gusta que los molesten? Por favor, mantengan el silencio cerca de las puertas. Y ahora para reflexión final, ¿qué fue lo que hizo especial a Mario 64-B33-13? En definitiva, el juego dejó de ser un solo hack para convertirse en un fenómeno cultural de internet que captura el miedo a los que queda en los datos olvidados de SM64. Por cierto, sé de la existencia de la versión para el Mario 64 X-Coop, pero no hablé de ella ya que nunca la probé ni supe cómo probarla en el X-Coop. Y como último dato, B33-13 se creó luego del Gigaleak del 2020, si les interesa cómo descargar el hack, hay varios vídeos buenos de YouTube, de cómo descargarlo, ya eso no me compete a mí, nos vemos en la próxima, se despide a Z43.